Buenos días, hoy vamos a hacer la exploración semiológica de la parte nerviosa y vamos a empezar con la parte de los reflejos profundos. Hay que recordar siempre portar la indumentaria correcta, posicionar a nuestro paciente en un ambiente cómodo, privado y pedirle siempre su consentimiento antes de hacer cualquier procedimiento. Y no hay que olvidar hacer la asepsia-antisepsia antes y después de tocar a nuestro paciente. Entonces podemos posicionar a nuestro paciente sentado en una silla y vamos a hacer uso de los martillos de reflejo. Para la parte de los reflejos de la cara, podemos usar este martillo un poco más pequeño porque es más preciso. Entonces, el primer reflejo que vamos a evaluar es el reflejo glabelar, también llamado nasopalpebral o orbicular de los párpados. Para esto vamos a dar un pequeño golpe en la parte de la glabela. Podemos posicionar nuestra mano desde arriba y desde arriba damos un pequeño golpe. Y el reflejo que produce es que nuestro paciente cierra los ojos y es a través de la vía trigémino-facial. El segundo reflejo es el reflejo supraciliar, donde vamos a hacer lo mismo, pero vamos a percutir encima de una de las cejas. Y el reflejo es lo mismo, que el paciente cierre los ojos. Y este también se va a dar por la vía trigémino-facial. Luego tenemos el reflejo maceterino, donde vamos a poner nuestro dedo en el mentón del paciente pidiéndole que entreabra un poco la boca. Y percutimos y la respuesta es que el paciente cierre la boca. Esto se da por la vía trigeminal. Para los reflejos profundos de la parte de los brazos vamos a usar este otro martillo que es un poco más amplio. Entonces el primer reflejo que vamos a evaluar es el bicipital. Pedimos a nuestro paciente que apoye su brazo en una superficie plana o en este caso para que se observe yo lo voy a agarrar desde la parte del codo. Entonces lo que hacemos es con el brazo relajado de mi paciente vamos a percutir directa o indirectamente sobre el tendón del bíceps. Y la respuesta es que el paciente haga una pequeña flexión. Y esto se da por la vía de C5, C6. Luego tenemos el reflejo estiloradial, donde igual le pedimos a nuestro paciente que apoye el brazo sobre una superficie. Y lo que vamos a hacer es percutir sobre la apófisis estiloides del radio. Percutimos y el reflejo que tiene que pasar es que se produzca una pequeña supinación y flexión de los dedos. Y esto se da por la vía C6. Luego tenemos el reflejo tricipital, donde le vamos a agarrar al paciente por el antebrazo, poniéndolo en esta postura, más o menos a 90 grados o como si fuera un brazo de un robot, y lo que hacemos es percutir sobre el nivel del codo, encima del nivel del codo. Percutimos y el reflejo es que el paciente va a mover un poco la parte del antebrazo. Y este reflejo evalúa la vía C7, C8. Luego tenemos el reflejo del cúbito pronador, donde igual le pedimos a nuestro paciente que ponga el brazo sobre una superficie plana. En este momento yo le estoy agarrando para que observen. Y vamos a percutir sobre la apófisis estiloides del cúbito. Entonces percutimos y la respuesta del paciente es que tiene que haber una pronación y una flexión de los dedos. Y esto se da por la vía C8. Luego tenemos el reflejo rotuliano, que es uno que casi todos conocen, que nosotros vamos a localizar a nuestro paciente en una camilla o en una silla y tiene que estar con las piernas colgando. Si es que no puede estar con las piernas colgando, podemos ayudarnos levantando la pierna desde la parte inferior de la rodilla. Y lo que hacemos es percutir en el tendón que está por debajo de la rótula. Y lo que tiene que pasar es que el paciente haga una pequeña extensión de la pierna. Y esto se evalúa por la vía L3, L2 y L4. En este reflejo en particular podemos utilizar algo que se llama la maniobra de Jędrzyk,
que es que para que nuestro paciente no se dé cuenta de que nosotros estamos evaluándole algún reflejo, podemos usar esta maniobra, que es una maniobra de distracción, donde le pedimos a nuestro paciente que por favor haz esta posición y haz presión con los brazos. Entonces el paciente va a pensar que estamos evaluándole algo de la región de las extremidades superiores y se va a concentrar en hacer fuerza en esta región, y vamos a poder tener una respuesta mucho más espontánea de todo lo que son los reflejos. Y el último reflejo profundo que vamos a evaluar es el reflejo aquiliano, donde le podemos pedir a nuestro paciente o que se eche en decúbito prono en una camilla, o podemos pedirle que localice su rodilla encima de una silla, de esta manera. Y lo que vamos a hacer es percutir el tendón aquiliano. Y la respuesta que va a producir es una extensión dorsal, o una, también llamada, si lo quieren ver de esa forma, una flexión plantar. Y esto es por la vía de S1. Bueno, ahora vamos a hacer la revisión semiológica de la parte de los reflejos superficiales. Entonces vamos a empezar con el reflejo corneal o conjuntival. Esto generalmente lo hacemos en pacientes con sospecha de muerte cerebral. Es muy útil hacer buscar la presencia de este reflejo. Entonces nos vamos a ayudar de un hisopo limpio, esterilizado. Lo tienen que sacar de su paquete, y lo que van a hacer es pedirle al paciente que mire hacia un lado. Pueden mirar hacia este lado, no, hacia este lado de mi dedo. Y yo toco ligeramente la córnea, y la respuesta que tengo que tener en mi paciente es que este cierre los ojos, y este se va a dar por la vía trigémino-facial. Luego tenemos el reflejo estornutatorio o velo-palatino, donde le vamos a pedir a nuestro paciente que abra la boca, saca la lengua, la bajamos con un bajalenguas y le pedimos que diga A, di A. Y lo que tenemos que observar es el ascenso simétrico del velo del paladar. Luego tenemos un reflejo parecido, que es el reflejo nauseoso, el reflejo faríngeo, que nosotros le pedimos lo mismo, que saque la lengua, la bajamos con el hisopo, con el bajalenguas, y con el hisopo tratamos de tocar el borde libre del paladar. Y el reflejo que tiene que producirse es que el paciente tenga un reflejo nauseoso. Y tanto el reflejo estornutatorio o velopalatino y este último, el nauseoso o faríngeo, se dan por la vía glosofaringeo vagal. El siguiente reflejo superficial que evaluamos son los reflejos cutáneo-abdominales. El paciente tiene que estar echado en una camilla con el abdomen descubierto. Si es que no tienen a mano una camilla, podrían pedirle a su paciente que se localice en una silla un poco reclinado hacia atrás, tal vez con los brazos apoyados atrás en la silla. Exacto, así. Y tiene que estar completamente relajado. Lo que vamos a hacer es con la parte roma del martillo de reflejos, es decir, con este borde, vamos a estimular un poco de afuera hacia adentro toda la parte del abdomen, haciendo pequeñas líneas. Y bueno, no creo que se pueda apreciar mucho en la cámara, pero la respuesta que nosotros buscamos es la contracción de los músculos abdominales y una ligera desviación del ombligo al área que nosotros estamos estimulando. Este reflejo se produce encima del ombligo, se va a producir por la vía T8, T7, T8, T9 y T10, y debajo del ombligo lo produce a través de la vía T11 y T12. Los siguientes reflejos superficiales consisten en el reflejo anal, que este no lo realizan en su paciente, solo lo van a explicar, que se trata de que ustedes realizan la maniobra del coqueteo anal, que nosotros hemos visto en la parte del tacto rectal, y la respuesta que tiene que tener el paciente es la contracción de los esfínteres, y esto se da por la vía S5. Luego tenemos el reflejo cremastérico, que tampoco lo realizan en el paciente,
en sus exámenes cuando estén demostrando en tribunal o para sus prácticas, pero sí en la práctica clínica, que se trata de que el paciente separe las piernas y lo que se va a estimular con el borde romo igual de los martillos de reflejos es la cara interna del muslo. Hacemos una pequeña estimulación de la misma manera que hemos evaluado los reflejos cutáneo abdominales en la parte interna del muslo. Y el reflejo que se espera es la contracción del escroto y el ascenso del testículo. Y esto se da por la vía L1 y L2. Luego está el reflejo bulbocavernoso, que solo lo hacemos en varones. Y esto lo que vamos a hacer es que vamos a estimular con un algodón el borde libre del pene. Y esto va a provocar una contractura del músculo bulbocavernoso. Este reflejo es muy útil realizarlo en un paciente que tenga un trauma por accidente, un trauma pélvico. Y esto evalúa la vía S2 y S3. Un reflejo homólogo tanto al reflejo cremastérico o al reflejo bulbocavernoso que nosotros podemos hacer en las mujeres, se trata de que vamos a buscar la contracción del oblicuo lateral y la desviación de la línea media al lado estimulado, igual estimulando la cara interna del muslo, pero en un paciente femenino, y vamos a tener esta respuesta. Muy bien. Luego tenemos el reflejo plantar, que le vamos a pedir a nuestro paciente. Generalmente este reflejo plantar lo hacemos en pacientes que están postrados en cama o con algún tratamiento de tipo compresivo, como un vendaje o tal vez una fractura. Podemos pedirle a nuestro paciente que esté echado en la camilla. En este momento lo voy a realizar así para que ustedes puedan observarlo. Y lo que hacemos es que en la planta del pie, desde el talón hacia los dedos, vamos a formar una L invertida, pasando por el borde, desde el talón, por el borde del pie y luego a 90 grados hacia los deditos. Pero tienen que hacerlo igual con el borde romo del martillo de reflejos y de forma rápida, de forma brusca. Y la respuesta que tiene que producirse es una flexión de los dedos de la planta del pie, una contracción de los músculos del dedo. Esto es una respuesta de tipo normal. Esto evalúa la vía S1 y L5. Aquí podríamos ver un reflejo patológico que no debe estar presente, que es el reflejo de Babinski, cuando hagamos esta maniobra del reflejo plantar. El reflejo de Babinski consiste en que en vez de que el paciente contraiga los dedos de los pies, se va a producir una flexión del dedo gordo del pie. Este reflejo de Babinski puede ser fisiológico en pacientes pediátricos, puede ser considerado normal en niños de los 6 meses hasta los 2 años, porque la mielinización de las fibras nerviosas todavía no está completa. Sin embargo, en pacientes más allá de esa edad siempre es patológico. Y nos habla de una lesión en la primera neurona. Y estamos hablando de un problema extrapiramidal en patologías como ser una enfermedad cerebrovascular, la neurocisticercosis, las convulsiones tónico-clónicas. También podríamos verlo en pacientes con hipoglicemia severa. Unos reflejos además que podríamos observarlos o podrían sernos útiles son los reflejos sucedáneos del Babinski. El primero que podemos ver es el reflejo de Oppenheim. El reflejo de Oppenheim, vamos a hacer presión sobre la canilla o un pequeño raspado igual con el borde romo, de esta forma. Igual tiene que ser rápido y deberían en pacientes normales contraerse la planta del pie. Y ahí también pueden observar el reflejo patológico de Babinski en pacientes con las patologías que ya mencionamos. También otro sucedáneo del Babinski es el reflejo de Schaffer, que nosotros vamos a comprimir con los dedos el tendón de Aquiles y también tendría que producir la contracción de los músculos de los dedos. Luego está el reflejo de Shaddock,
que en el borde libre del pie, en vez de hacer una L, vamos a hacer una C, y también se produce la contracción de los músculos de los dedos. Y por último está el reflejo de Gordon, en el que con la mano vamos a hacer una presión en los gemelos y también tendría que haber la contracción de los músculos de los dedos. Todos estos reflejos, como son los sucedáneos del Babinski, también evalúan la vía L5 y S1. Y con esto habríamos acabado la parte de los reflejos profundos y superficiales.